todos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en su programa Motívate con josesolano.com. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de que nos das de hacer un programita más. Gracias a todos ustedes que son fieles y que están conmigo aquí en este día, en este bello y maravilloso día. Para empezar, como siempre, con nuestra oración, para darle gracias a Dios por nuestro andar en esta vida y por nuestro esfuerzo, por el día más que nos da en este momento. Dios mío, me pongo en tus manos, guía mis pasos, dirige mis pasos, guía mis pensamientos, protege mi andar, mi entrada y mi salida. Llévame, Señor, a mi lugar de trabajo con salud, paz y armonía. Gracias por darme un día más de vida y por llenarme de tu gran voluntad. Gracias, mis amigos, por estar en su programa Motívate con josesolano.com. Como siempre, los invito a que visiten mi página conferencistajosesolano.com para que me dejen su opinión, sus comentarios sobre el programa o sobre algún tema que quieran que tratemos, algún tema que les gustaría que pudiéramos hablar en el programa. Así es que, por favor, entren a mi página conferencistajosesolano.com www.conferencistajosesolano.com y ahí leeremos sus comentarios y podremos tener una idea de qué es lo que necesitamos mejorar, qué es lo que necesitamos superar y cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que tratáramos. Hoy, como siempre, tenemos un tema interesante. Hoy es un tema que nos afecta a todos en nuestro diario vivir. Es ese temor a fallar. Es uno de los temores más grandes y que ya lo hemos tocado en algunas ocasiones, pero vamos a volverlo a tratar porque es uno de los temores que más nos evitan que avancemos en la vida. Lo dijimos en un programa anterior, es uno de nuestros miedos más profundos, es ese miedo a equivocarnos, a fallar. La idea que tenemos de que yo no puedo equivocarme o que yo no puedo fallar es una de las ideas que habita mucho en nuestras mentes. Nos nubla nuestro acontecer diario. Es esa idea que ronda todo el día, en todas nuestras actividades, en todas nuestras cosas, en todas nuestras situaciones. Está ahí presente esa idea de que yo no puedo equivocarme, de que yo no puedo fallar. Pero si nos ponemos a analizar de que es una idea que podríamos decir es una idea tonta, porque todos tenemos derechos a equivocarnos. Si nos ponemos a pensar que cuando éramos apenas unos bebés, lográbamos gatear, logramos caminar y logramos aprender un sinfín de cosas, simplemente porque esta idea de no puedo fallar no existía en nuestra mente. O sea, hacíamos un montón de cosas con toda la tranquilidad y con toda la naturalidad del mundo, porque esa idea, en ese momento, cuando éramos bebés, no tenía ni idea de eso, de no poder fallar, de no poder hacer o de ese temor a equivocarnos. Cuando crecemos y por ese miedo al qué dirán, y eso es uno de los miedos más tremendos, es una de las cosas que más nos hace daño, del qué dirán de lo que voy a hacer, qué dirán si fallo, qué dirán si no hago esto, qué dirán si quedo mal. Si fallo y empezamos a desarrollar una actitud mental negativa y no logramos manejar con inteligencia esos errores y esos fracasos, sencillamente no podemos aceptar nuestras fallas. Eso es lo peor de todo. O sea, tenemos situaciones en nuestra mente que no nos permiten aceptar nuestras fallas. No tenemos una actitud fuerte, y una actitud sin temor a reconocer de que podemos fallar y por eso nos deprimimos y nos desvalorizamos. Hay situaciones en que tenemos que enfrentarnos fuertemente, pero nos dejamos vencer por el qué dirá la gente o el qué dirá si fallamos.
o por qué fallamos. Pero hay gente que no padece estos problemas. No todos desarrollamos esa actitud negativa. Existen personas que manejan sus fallos desde una actitud fuerte, desde el cual aprenden de sus errores, desde el cual aprenden de cómo llegar hacia la cadena del éxito sin necesidad de estar pensando en si fallamos o no fallamos. Tenemos que tener una actitud fuerte, tenemos que tener actitud fuerte porque esta actitud de miedo al fracaso nos crea una terrible ansiedad y un fuerte temor a equivocarnos, que al final terminamos equivocándonos por ese fuerte temor, ¿me entienden? O sea, es una situación de que nos lleva a fracasar porque pensamos que vamos a fracasar. Eso nos da un excesivo estrés y nos da un temor terrible, aún ante pequeñas cosas que tenemos que hacer. Nos dificulta para aprender de las experiencias, porque recuerde que de las experiencias, de los fracasos, de las caídas, de los rasponazos, de los golpes, es donde más aprendemos. Y con estos temores nos dificulta muchísimo, muchísimo aprender de todo eso y seguimos cometiendo los mismos errores siempre y al final, para no aceptar y por ese miedo, terminamos culpando a los demás de todo lo que nos está pasando. Todo eso nos llega a producir soberbia, todo eso nos lleva a producir un orgullo desmedido, que por lo general para tapar nuestros errores pasamos criticando a todos aquellos que se equivocan. Esta es una situación de que al no aceptar nosotros nuestros propios errores, al no aceptar todos esos fallos, que tenemos, lo que hacemos es ponernos a hablar de los demás, a criticar a los demás de sus propios fallos. Eso es todo para encubrir nuestros propios fracasos. También nos da temor a iniciar nuevos proyectos y evitar todo aquello que no conocemos. Usted sabe que a veces cuando iniciamos proyectos o iniciamos nuevas ideas, aún no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y entonces por ese temor a equivocarnos evitamos iniciar cualquier cosa porque son cosas que no conocemos. Estas son cosas donde uno teme que algo va a pasar y al final no pasa nada. Al final, bueno, si nos equivocamos y si salimos con éxito, pues lo logramos, pero no pasa nada serio, pero ese temor nos evita caminar, nos evita enfrentarnos a nuevas oportunidades. Y aquí es donde viene la pregunta esta de cómo logramos evitar este terrible temor. ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a eso, para, para salir adelante con estas situaciones que nos dan tantísimo temor? Ya eso lo habíamos hablado un poquito antes en el programa anterior de los miedos, que tenemos que enfrentarnos a esos miedos, que tenemos que evitar que esos miedos nos lleguen a dominar, porque nos paralizan, simplemente no nos permiten avanzar, no nos permiten llegar a donde queremos llegar y nos evitan muchos éxitos que tal vez están planificados en nuestra vida y no llegamos a ningún lado por ese miedo tremendo. Este miedo al fracaso es uno, si no es el principal miedo o ese temor a lograr algo. Nosotros los seres humanos tenemos muchísimos temores, tenemos muchísimas cosas que tenemos que ir superando, pero este temor al fracaso, al qué dirán, de ahí donde nace esto, porque el temor a no quedarle bien a la demás gente nos consume en un miedo terrible al fracaso. Entonces, este miedo al fracaso es uno, si no el principal obstáculo en nuestro camino hacia el éxito. Pero todo este camino hacia el éxito y todos estos fracasos que nosotros tememos,
está basado en el significado que nosotros le damos al fracaso. Tenemos que aprender a corregir ese significado, porque a veces entendemos que o le damos un significado de algo terrible, de algo horrible, de algo que nos va a pasar, y ahí es donde evitamos hacer muchísimas cosas por ese significado que le damos al fracaso. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de qué es el fracaso. Tenemos que cambiar esa mentalidad de ese significado terrible que tiene el fracaso para poder empezar a disfrutar de nuestros logros. Para poder para poder empezar a superar eso, tenemos que pensar que el fracaso no es esa cosa tan terrible que nosotros pensamos siempre. Ese temor, más que todo, es al qué dirán si fallamos, al qué dirán si no hago esto, al qué dirán si lo hago mal. Ese qué dirán al que tenemos tanto miedo es es casi imposible evitarlo, ya que vivimos en una sociedad, ¿no? Somos criaturas sociables que compartimos en grupos y estos grupos nos determinan a nosotros casi sin querer. Por eso es el temor a que todos nos critiquen, por eso es el temor a que todos nos corrijan, se rían de nosotros. Porque todos estos grupos que son la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, todo este grupo es con el que convivimos, es el que nos da el sentido de importancia que tenemos a veces, y entonces nos da temor a perder ante ellos ese sentido de importancia que tenemos. Entre todos vivimos mezclados y tenemos que aprender a convivir unos con otros. Pero hay que tener cuidado porque el convivir no significa y tampoco implica que no podemos vivir con libertad, que no podemos actuar según nos parezca y como que no podemos actuar según lo deseamos. Y que tampoco eso no significa que no podamos hacer nuestra voluntad, o sea, que no podamos hacer lo que nosotros nos guste, lo que nosotros quisiéramos. Son situaciones que debemos controlar, porque el vivir en grupo, la aceptación de todos, no quiere decir que somos esclavos de ellos, que no podemos hacer nada para avanzar, porque si fallamos nos van a botar del grupo. Debemos pensar en que somos libres, en que todos somos iguales, todos tenemos nuestras propias metas, todos tenemos nuestras propias luchas y que todos vivimos en sociedad, pero cada uno es libre de pensar como quiera y de actuar como quiera. De ahí hay que tener muchísimo cuidado en eso de que el convivir no significa no poder vivir en libertad. Tenemos que pensar en eso para que no nos afecte tantísimo esa palabra que es el fracaso, ese significado que le damos al fracaso. Claro que aunque esto a veces para mucha gente es bastante complicado y no logran entenderlo, pero hay que luchar por entender esto para poder seguir adelante. El que dirán es un cuchillo de doble filo, que siempre ha existido y que nos pone muros a nuestra libertad. Porque eso es simplemente el qué dirá la gente, es un muro, es una cerca que evita que nosotros tengamos libertad de hacer todo lo que queramos hacer. Tenemos que buscar la manera de derribar esos muros, tenemos que buscar la manera de evitar que el qué dirán evite que nosotros podamos seguir avanzando. Que esos muros nos coarten nuestra libertad y que frenan nuestros pasos. O sea, esos pasos que nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas que se supone de estar bien con los demás. Así es que por favor, mis queridos amigos,
No que no nos permitamos fracasar porque simplemente el qué dirán nos evita, nos evita avanzar, nos evita seguir luchando por lo que queremos y nos evita avanzar hacia donde queremos estar. Pero ¿qué significa fracasar? Ese es uno de los sentidos más serios que tenemos que pensar primero. ¿Qué es fracasar? El fracasar es una palabra terrible para mucha gente. El fracasar es como sentirse que se acabó todo. Y eso no es realmente lo que le damos. Como dijimos anteriormente, tenemos que tener cuidado en el significado que le damos a la palabra fracasar. ¿Por qué? Porque de ahí depende qué es lo que queramos hacer y si fallamos, qué sentido y cómo nos vamos a sentir si fallamos o fracasamos. Según el diccionario, el fracaso se define como el resultado adverso en una cosa que se esperaba que saliera bien. Repito, según el diccionario, el fracaso se define como el resultado adverso en una cosa que se esperaba que saliera bien. Desde este punto y desde esta definición podemos decir que empezamos a tener fracasos desde que nacemos, prácticamente. Desde que tenemos hambre, que estamos mojados, que o lloramos para que nos atiendan, o no obtenemos lo que queremos. Cuando estamos bebés, ahí es cuando empezamos a luchar por querer cosas y a veces no nos atienden, a veces no nos dan lo que queremos. Y ya todo eso empieza con el significado de la palabra fracasar. O sea, es una parte normal de la vida. El fracasar es parte esencial de la existencia. El fracasar es algo que nos ocurre a todos desde que nacemos. No es una palabra diabólica, como le hemos querido dar sentido a esto. No es una palabra de que se acabó todo. No es que la palabra significa de que no sirvo para nada. No es que la palabra significa esto no sirve para nada. O sea, tenemos que tener cuidado con el sentido, con el significado que le damos a esa palabra de fracaso. A partir de ahí, a todo lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, hacemos cosas esperando un resultado que creemos que será el correcto. Desde que nacemos y empezamos a llorar porque nos atiendan, porque nos den comida, por eso, hacemos cosas porque queremos y esperamos un resultado de esos y por supuesto que esperamos que sea el resultado correcto, el resultado que queremos. Aunque a veces no sale como lo esperamos, evidentemente. Entonces quiere decir que todo eso de que luchemos por algo y que a veces sale bien y que a veces sale mal, es parte de la vida, es algo natural. No es que usted no sirva para nada, no es que usted no pueda hacer las cosas. Todos tenemos y todos aprendemos de lo que es el fracaso en sí. Sin embargo, cuando niños y adolescentes fracasamos en algo y luchamos por tener algo y no lo logramos, no vemos eso como un fracaso. Simplemente es parte de la vida. O sea, vamos por algo, no nos salió como era, bueno, de ahí no salió como era, vamos al siguiente paso y seguimos para adelante. No vemos algo como fracaso, como algo diabólico. En eso es una situación que tenemos que darle, y vuelvo a repetir, tenemos que darle un significado a ese fracaso, no como algo diabólico, no como algo malo. Por ejemplo, cuando este ejemplo de cuando somos niños es lo que me gusta poner, porque cuando somos niños y estamos aprendiendo a caminar, nos caemos y nos levantamos. Y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar. Y lo seguimos intentando sin pensar que hemos fracasado. Al niño cae, se golpea, llora, vuelve a intentarlo y vuelve a hacerlo. Y todo no lo ve como fracaso, sino que sigue intentándolo hasta que logra caminar. Todos logramos caminar. Quiere decir que el caer y levantarnos y seguir hasta que queramos, hasta que aprendamos lo que estamos haciendo, no es fracaso, sino que es parte de la vida.
Estamos aprendiendo, el niño cayó, se golpeó la frente y ya sabe que por ese lado no puede caminar, entonces aprende a caminar por otro lado hasta que aprende su manera de caminar y camina correctamente y nada de eso lo ve como fracaso, simplemente es parte de la vida, son los golpes que se llevan para llegar a donde queremos llegar. Así es que si, si nos caemos, pues tenemos que levantarnos y seguir. Y si nos volvemos a caer, hay que volverse a levantar hasta que logremos todo lo que queramos. Porque esa es la vida, eso es la vida. No son fracasos, son fallos, son aprendizajes. Tenemos que cambiar el sentido de la palabra fracaso. El fracaso no existe. Lo que existe son aprendizajes. Lo que existe son situaciones que nos llevan a corregir nuestro camino. El fracaso no existe. Le han dado un sentido maléfico, malo al sentido de la palabra fracaso. Pues eliminémosla. Y digamos que cada vez que caemos, cada vez que fallamos, es un aprendizaje. Es una manera de corregir nuestro andar para hacer las cosas mejor. Tal vez estarás pensando que si comparamos los problemas y fracasos de los niños con los nuestros, no tiene importancia porque lo que ellos viven tal vez no son tan importantes como lo que sufrimos nosotros. Pues hay que ver lo que sufre un niño con todas esas cosas que son difíciles y fuertes por todo lo que ellos están pasando para aprender. Pero tenemos que enfrentarnos a eso. Una de las principales razones por lo que les da miedo al fracaso es que asociamos el fracaso con nuestras personas. Esto es importantísimo porque si usted dice que fracasó, intentó algo y no lo pudo hacer, en lugar de decir que es un aprendizaje, dice yo no sirvo para nada. Está usted ligando el fracaso con su persona y eso no debe ser. O sea, una cosa es usted y otra cosa es lo que intentó y no se pudo. Tenemos que separar eso porque no podemos ligar, no podemos asociar el fracaso con nuestra persona. Porque cada vez que fallamos en algo pensamos en que fracasé, en que no sirvo. Por lo tanto, soy un fracasado. Eso no lo podemos tomar así. Tenemos que separar las cosas que se hacen con nuestra persona, porque nuestra persona es otra cosa diferente. A pesar así, lo que hacemos es que la autoestima baja. Nos rechazamos nosotros mismos y creemos que vamos a ser criticados porque no servimos para nada. Eso es el qué dirán. Usted no puede ligar eso, no ligue las acciones que usted hace con su persona. O sea, si las cosas no salieron bien, es un aprendizaje para su persona, pero no es que usted no sirva para nada. Tenemos que ver eso desde el punto de vista para nuestra autoestima, para que podamos mejorar, porque cada vez que hacemos algo que no nos sale bien, cada vez que hacemos algo que no es como queremos, nos vamos a sentir mal, va a bajar nuestra autoestima y nos vamos a sentir cada día peor. Y cada día vamos a intentar menos. Una gran parte de nuestro miedo al fracaso viene de nuestra necesidad de reconocimiento y de valorización de los demás. Volvemos a lo mismo, el qué dirán, el qué dirá la gente, el qué dirá si hago esto. Tenemos que olvidarnos de eso. Hay que luchar por lo nuestro. La gente si usted fracasa, no le va a ayudar, no le va a dar la mano para que usted se levante, sino que usted tiene que hacerlo solo. Necesitamos que los demás nos confirmen que somos capaces y valiosos como personas. Eso no necesitamos. No necesitamos el permiso de nadie para hacer nada. Ni necesitamos que los demás nos aprueben lo que hacemos. Son cosas nuestras nada más. La vida está llena de dificultades, de frustraciones, de obstáculos y de simples piedras en el camino que necesitamos superar. Olvidémonos de los demás. Nadie tiene que aprobar lo que hacemos. Somos nosotros los que tenemos que aprobar lo que hacemos nosotros. Olvidemos de qué ellos dicen o lo que van a decir. No. Somos nosotros los que tenemos que luchar. En nuestra forma de percibirlas y la actitud con
con la que nos enfrentemos define en gran parte los resultados que vamos a obtener, pero somos nosotros. Y la manera de cómo vamos a vivir esos resultados aun cuando no sean lo que estamos esperando. Pero la vida también tenemos que analizarla, que está llena de momentos maravillosos, de alegría, de experiencias positivas. O sea, la vida no es fracasos, no es solo fracasos. Y olvidémonos de la palabra fracasos nuevamente. Vamos a borrarla de nuestro vocabulario. Son aprendizajes. Entonces, para poder disfrutar de esos momentos maravillosos de nuestra vida, tenemos que aprender de todos estos golpes que son aprendizajes que nos van a llevar hacia el éxito, que para poder llegar a donde queremos llegar, tenemos que llevar todos esos aprendizajes. Solo recuerda que si nos quedamos atrapados en esos fracasos, en esos aprendizajes, debido a una mala actitud que tenemos, o a ideas equivocadas, o a un mal manejo de lo que está pasando, no vamos a poder y mucho menos disfrutar de todo lo positivo que la vida nos brinda. Dice el dicho, una mala actitud es como una llanta desinflada. Con ella no podremos llegar a ningún lado. Revisa, por favor, tu creencia respecto a esos aprendizajes. Revisa tu creencia respecto a lo que es caer y volverse a levantar. Olvídate de la aprobación de las demás personas para poder obtener lo que querés. El éxito es tuyo, los golpes son tuyos. Tenés que ir directamente hacia allá. Y todo va a ser golpes, pero va a llegar, porque nada es fácil, todo cuesta, todo cuesta. No se califique, por favor, por sus errores. No se diga que soy un tonto, que soy un fracasado, que soy un no bueno para nada, por las cosas que hace y no salen bien. Ya que ese lenguaje determina nuestras emociones, determina nuestra autoestima. Acepta que hay situaciones que no dependen de usted y que lo único que puede hacer es decidir cómo vivirlas. La actitud de cómo vivirla. No se califique en función de esas conductas y mucho menos en el qué dirán los demás. Por favor, no espere la aprobación de los demás. Dese permiso de tener éxito. Nuestra actitud mental marca hacia dónde vamos. Deje el pasado y los fracasos en el olvido y lo que pasó, pasó. Ya no puedes hacer nada por cambiarlo. No busque la aprobación de los demás. Los fracasos no son fracasos, son aprendizajes. Para poder llegar donde tenemos que llegar, tenemos que llevar golpes. Eso es parte de la vida. Son aprendizajes. No necesitamos la actitud de los demás. No se califique por los errores. Usted es una persona de éxito, simplemente va igual que todos con golpes hacia donde queremos llegar. Gracias, mis amigos. Hoy ha sido un tema interesante. Ojalá analicen todo, cambien su actitud hacia al aprendizaje de cada día y por favor, no busquen aprobación de los demás. Siga luchando usted solito porque es su éxito o es su aprendizaje. Todo en la vida cuesta y nada nos va a ser regalados. Muchísimas gracias, mis amigos, por haber estado el día de hoy conmigo. Los espero el próximo miércoles a esta misma hora. Y por favor, no olviden escribirme a mi página www.conferencistajosesolano.com. También les recuerdo que hoy a 8 de la noche, hora de Nueva York, nuestro coach y conferencista Richard Tati estará con su programa Miércoles de Motivación. A todos a miércolesdemotivación.com para que recuerden bien. A todos muchísimas gracias y por favor hagan el bien sin mirar a quién. Bye bye.